no queda nada para las primarias del domingo. Estamos ya en la recta final y también tenemos, como los últimos 3 días lunes, este es el cuarto ya, a la última candidata que nos faltaba tener aquí en el programa en País ADN, Carolina Toá. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Carolina, quiero empezar con cierta rudeza. Dicen que tu madre se esmeró en enseñarte a cocinar y tú te hiciste vegetariana. ¿Eso es cierto o no? No es cierto. Te enseñó gran parte, o sea, que cocinaba como los dioses. Mira, con cierta rudeza te voy a responder que mi madre cocina como los dioses. Crecí viéndola cocinar, pero ella nunca me enseñó. Yo simplemente la miraba cocinar, la miraba, y cuando me fui a vivir sola dije, cocinemos, po. Y sabía cocinar, de haber visto toda la vida a mi mamá. Segunda cosa es que yo no como carne roja, pero como muy re bien, y como pescado, como pollo, y me gusta cocinar cosas ricas. No, la vida no es todo carne roja. Aldo, para que sepas. Hay vida allá afuera, Aldo. ¿Para qué dejaste de comer carne roja? ¿Qué lo motivó? La verdad, dejé de comer carne roja en 1990, o sea, fue hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo por qué fue. No hay un recuerdo del motivo, digamos. No, sí sé por qué. No, mira, en esa época fue una convicción de que comer animales tan parecidos a nosotros, mamíferos, que mueren con mucha toxina, que viven y sienten bien parecido a nosotros, no era un buen alimento para el ser humano. Especialmente un ser humano que ya no está dedicado a la cacería ni a labores rudas. Con el tiempo fue derivando en otras cosas, ya con el tiempo me fui convenciendo cada vez más que la verdad es que la evolución del ser humano debiera tener la carne roja cada vez más en un rincón, así como una comida que se come muy de vez en cuando, muy especial. Ya. La idea de que el sustento de la alimentación sea la carne roja, yo creo que desde el punto de vista nutricional y del punto de vista ambiental, no es sostenible. Y económico. Pero además me acostumbré. Además digamos que es cara. Sí, bueno, además para el bolsillo familiar es caro, pero hay otros alimentos que no son carne roja y son más caros todavía. Por supuesto. Muchas veces los pescados son hasta más caros que la carne roja, pero son nutricionalmente mejores. Entonces, bueno, me he convencido que no es un buen alimento para uno, pero además, del punto de vista del planeta, que la alimentación dependa de la carne roja, no es muy sostenible. Pero me gusta mucho cocinar y cocino bastante potablemente. De hecho, gané la divina comida, po. Así se dice. Sí, por algo será, alguna gracia tendré. Pero es mito o verdad que tu mamá se carrileaba diciendo esta comida le encanta a Gabo por Gabriel García Márquez? No, es verdad. ¿Sí? Es verdad, es que mi madre como enviudó muy joven y se tomó la misión de ser un factor de convocatoria y que a través de su hogar se juntara gente, se dialogara, se construyeran puentes. La comida fue una gran herramienta de lucha política. Entonces, a través de la comida se juntaba gente que no quería juntarse, se iban, encantados, antiguos enemigos políticos que después, alrededor de una mesa, habían podido tener un espacio grato y se habían encontrado en la conversación. Y ella siempre tuvo, o sea, de jovencita, siempre cocinó mucho, pero cuando enviudó, esto se transformó como en una misión, que su mesa fuera un lugar de encuentro donde se dieran conversaciones que ayudaran a que los demócratas se juntaran o a tender puentes con personas que nos podían apoyar mucho, como fue el caso de Gabriel García Márquez, que terminó finalmente siendo bien amigo de mi madre. Qué interesante eso, además es la visión de que la comida puede juntar efectivamente a las personas pensando de la forma en que piensen. O sea, es un hecho. Mira, ¿Ahora lo han hecho para las primarias? ¿Se han juntado a comer? Mira, no lo he hecho con mis competidores, pero muchas reuniones en mi casa se hacen con comida y nosotros cocinamos. En mi casa se hacen muchas reuniones con comida. Y yo creo que es muy distinto una conversación alrededor de una mesa, ciertas conversaciones, ¿no? Cuando tú vas a coordinar el plan de acción para no sé qué, nada que ver, juntarte a comer, pero cuando tienes que ver a ver qué problema hemos tenido, por qué hemos estado divididos, cómo nos podemos juntar o cómo estamos mirando tal problema complicado, que hay que reflexionar, que hay que madurar las ideas, que hay que darse tiempo para escuchar al otro, el estar alrededor de una mesa ayuda. Carolina, ¿quisiste ser en algún momento de tu vida Nadia Comaneci? Sí. ¿En qué circunstancias y por qué razones? A ver, me pilló en Montreal 76, en México. En México había una tradición hermosa que en Chile solo últimamente se ha empezado a instalar, que cuando eran las Olimpiadas se transmitía, se acababa la tele y todo era Olimpiada. Olimpiada, de la mañana a la noche transmitían todo. Y fue el año en que Nadia Comaneci debutó y fue el famoso 10 y todo eso.
y yo lo vi todo en la cocina, de hecho. Mi vida era en la cocina, estaba ahí la tele, mi mamá cocinando y yo viendo las Olimpiadas, y quedé fijada con este tema de la gimnasia y con Nadia, fue una obsesión, pero no sabía qué hacer con eso, porque el deporte de la gimnasia no se practica mucho en Latinoamérica, casi no había gimnasia olímpica en esos años. Y un día, caminando por una calle de México, o sea, en realidad ni siquiera caminando, iba en patines, vi en el piso un folleto de una academia de gimnasia que se llamaba Academia Lutzkanov, que enseñaba en gimnasia olímpica. Y me metí a esa academia y estuve 2 años de mi vida pegada con la gimnasia, pero pegada, ¿sabes lo que quiere decir pegada? ¿Lutzkanov era un ruso? Lutzkanov, no era un ruso, era un búlgaro, un rumano por ahí. Eran todos iguales en esa época. Iba al colegio con mi uniforme y debajo del uniforme ponía la malla, que en México se llamaba payasito. Y cuando era el recreo me sacaba toda la ropa y me iba a unas barras que había no sé dónde y eso hacía en el recreo, en el colegio. ¿Y cuál era el elemento favorito de las barras? Las barras, era el que más igual me que gustaba. Nadia. Sí, igual que Nadia. Bueno, es que yo, Nadia era todo para mí. Esa era la obsesión. O sea, me corté chaquilla, me hice moño. O sea, como te digo, Nadia. Transformarse. Full Nadia en esos años. Transformarse. Pero me lesioné, después tuve unas lesiones muy malditas que me cortaron las alas. Pero, ¿hoy haces algo, bicicleta? Sí, hoy día subo el cerro en bicicleta. Ayer lo subí, de hecho. ¿Cuál? ¿El San Cristóbal? Sí. Sí, por Santa Lucía sería muy poca cosa. Sería un poquito. El un exceso exagerado. No, el Manquehue es un riesgo. Bueno, hay gente que baja el Manquehue porque está descenso en bicicleta, eso que se tiran. Sí, no, pero yo subo y bajo. Eso te dejó México. Todo lo que sube tiene que bajar. Eso te dejó México. ¿Qué te dejó Italia los 4 años que pasaste en Italia? Bueno, fue Milán, ¿no? Para mí, sí. Para mí Italia fue muy importante, ya era más grande, porque México era una niña. Italia fue ya grande después del plebiscito, o sea, cuando estaba volviendo la democracia. Y para mí fue el primer momento en que pude preguntarme quién quería ser yo, qué me interesaba en la vida, porque hasta ese momento estaba tan condicionada por esta historia de la dictadura en Chile, de mi padre que había muerto como había sido, que el exilio, o sea, toda mi vida había sido condicionada por el tema político. Y cuando me fui a Italia, como que dije, ya, pero pensemos qué podemos hacer en este mundo. Y me abrían distintas cosas. En un momento pensé en ser cineasta, tuve posibilidad de viajar mucho, aprendí a cocinar otras cosas que las que me había enseñado mi mamá, y le tomé, te diría, el gusto a la vida, lo mismo que me hizo México. Son países, México e Italia, en eso muy parecidos, muy lúdicos, que disfrutan con la comida, que disfrutan con la belleza, que Fiestas disfrutan distintas. Con la cultura, que están muy apegados a sus tradiciones. Y desarrollé un amor por eso, por lo importante que es eso en la vida, en la felicidad, en el gozo de la vida, en cualquier circunstancia. Gozar no tiene que ver con que te fue bien o la vida es fácil. Hay gente que tiene la vida súper difícil, igual se las arregla para disfrutar con un rico pan con mantequilla, para bailar una musiquita. Creo que ahí hay una clave para tener una vida, digamos, serena, plena, que Italia me la dio mucho, porque Italia tú la ves su historia, siempre está lleno de líos, siempre están en crisis, la política está siempre patas para arriba, pero los italianos encuentran su manera de disfrutar la vida. Y creo que esa es una gran filosofía. ¿Qué tipo de película querías hacer en Italia? ¿Qué tipo de película? ¿Sí? O sea, a mí me gustaba, en Italia estaba como en el rollo del naturalismo italiano. Eso era mi motivación, pero ahí me fui abriendo muchas otras cosas porque había mucho cine y yo iba al cine y me colaba en el cine, debo confesar también, bastante me colaba, y vi mucho cine de distintas partes. Vi una película, fíjate que en Chile nadie la conoce, y a mí me marcó mucho, que es una película alemana, que son 10 películas. O sea, una película que son 10 películas, o sea, como una serie, pero en el cine, que se llama Heimat, que es la historia de toda la generación como hija de la Segunda Guerra, desde el principio de los años 60 hasta el final de los años 70, y lo que pasó con esa generación. Y esa película fue muy marcadora, de un cine muy distinto al que yo estaba acostumbrado, ese cine alemán que es medio duro, que no tiene mucho, como las cosas típicas que uno le atrae de Hollywood, no las tiene, pero tiene mucha profundidad los personajes, su vínculo con la época, con la historia. Y vi mucho cine en ese periodo, mucho italiano, también norteamericano, europeo. ¿Alcanzaste a pololear con un italiano, no? Sí, tuve un pololo casi todo el periodo de Italia, tuve un pololo, Alberto Cavecchi, fue mi pololo. Mira. Tuvimos 4 años juntos.
¿Y alguna receta que aprendiste allá en particular? Sí, muchas. ¿Cuál muchas. la favorita o la que más se repite hoy en día? Yo te diría que lo que más aprendí allá, que en Chile en esa época no se comían mucho, eran los risotos. ¿Ah? Ahora hay risotto en Chile, pero en esa época no se conocía el risotto. Es que es difícil, digamos que es difícil el risotto. Hoy día los venden listos. Y no se hace con cualquier arroz. Y además está esta idea como que el risotto es un arroz que se le echa una salsa, y no es así. Pues. Échale 3 camarones y ya estamos. Es verdad, un poquito de crema y camarón, pero eso no es un risotto. Un risotto se cocina en un caldo y se le van agregando ingredientes y se va como macerando en la cocción. Es todo lo contrario al arroz graneado, a que tú no lo tocas. El risotto se tiene que ir revolviendo para que se vaya mezclando con el juguito. Y aprendí muchas pastas que no eran las habituales chilenas, pasta con verduras, que aquí no se comían mucho y que hoy día ya están más instaladas, con alcachofas, con espárrago, con champiñones de distinto tipo. Tú puedes hacer una pasta con ralladura de limón y perejil. Y nada más. Y esa cuestión es una maravilla. Una maravilla. Si Veo una alcachofa también ahí de tatuaje. Sí, es que tengo un rollo con las alcachofas. Sí, parece. Es un amor familiar con las alcachofas. ¿Hace cuánto ese tatuaje? En la pandemia. ¿Durante la pandemia? Sí, es que mis hijos querían desde mucho antes hacer un tatuaje. Yo estaba pero cerradísima, encontraba que ni por nada. Pero en la pandemia como que uno se le abrió la mente a muchas cosas y cerrados ahí los 3 por meses. Yo dije, en realidad, qué bonito que mis hijos quieran hacerse un tatuaje y tenerlo para siempre ahí. Me sentí como halagada como madre. O sea, los 3 tienen el mismo. Y nos pusimos a pensar qué nos podríamos hacer y llegamos a la idea de que la alcachofa era como un símbolo familiar porque nos gusta mucho, porque la alcachofa en realidad es una flor que está cubierta de espinas, pero es una flor. Entonces tiene como un simbolismo muy bonito, así que llegamos a la idea de la alcachofa. Carolina, vivieron en el Parque Forestal para el estallido, ¿no? Es un poco peor que eso, querido. La verdad es que yo me cambié, estaba comprando una casa, no la tenía pagada, pero a medio camino, que estaba en Providencia, la vendí y con esa venta compré un departamento en el Parque Forestal, pero pegado a la Plaza Italia, frente a la Fuente Alemana. O sea, llegando a la Plaza Italia, el 16 de octubre de 2019 compré mi departamento. ¿En serio? Sí. 16 de octubre. El 16 de octubre, 2 días antes. Entonces, imagínate lo que fue eso. Nos tuvimos que cambiar ahí en noviembre y pasé todo el estallido ahí. Esa es la verdad. ¿Principal incomodidad? Mira, no es la que todo el mundo piensa. ¿Cuál piensa todo el mundo? Bueno, primero los gases lacrimógenos, no, porque tenía buenas ventanas. Los enfrentamientos y la hora álgida tampoco, porque tú más o menos sabías y te la programabas. Lo más duro era las largas horas previo a los enfrentamientos. Empezaba como a las 3 de la tarde y hasta las 5, las 6, las 7 en que empezaba el enfrentamiento. Se instalaba la gente en el parque en son relajado, así. Algunos vendían cerveza, otros se ponían ahí a conversar. Estaban formados los carabineros esperando el momento. Entonces, mientras los carabineros estaban formados, la gente que estaba ahí tirada en el parque se paraba y por turnos iban frente a ellos a gritarles cosas duras, así, insultos, para arriba y para abajo, y los carabineros ahí formados, tiesos. Entonces, tú toda esa tarde ibas viendo cómo se iba cargando la mata de la mala onda, de lo que iba a venir después, esta como rabia, esta presión, esta sensación de que está a punto de explotar una situación, y cuando finalmente explotaba, tú habías visto toda la previa que había ido generando este clima, y eso eran muchas horas al día, todos los días, no era los viernes, era de lunes a domingo, horas de escuchar esto, de sentir esos gritos, esos insultos, esa rabia, esa sensación de que hay una cosa contenida que de alguna manera se va a canalizar mal, y así resultó siendo. ¿Tuviste que bailar para pasar alguna vez o no? No. ¿Y habría bailado? No, no creo, me hubiera resistido. Mira, lo que aprendí es que yo ando harto en bicicleta, entonces me movía en bicicleta, entraba y salía en medio de los enfrentamientos de la bicicleta, porque aprendí a moverme en esa situación, uno se adapta a lo que le toca. Entonces muchas veces estaba en medio de la embarrada, todos los carabineros formados, no sé qué, yo pasaba entre medio en mi bicicleta, con el casco nadie me reconocía.
No, uno aprende, se adapta en las circunstancias más difíciles y aprendimos a movernos con nuestros hijos en esos periodos, con esos horarios, y ahí adaptarse no fue fácil. Un par de veces me agarraron unos grupos, una vez con mi hija, pero fueron pocas veces porque no nos organizamos bien para tratar de vivir. ¿Qué es lo que más se ha visto afectado de la vida personal, Carolina, con la campaña? Porque se ha puesto semana a semana más intensa. No, fíjate, no, porque como yo vengo de una historia tan exigente del Ministerio del Interior, que tenía horarios también muy duros, madrugar mucho, esto no ha sido peor que estar en el Ministerio del Interior desde el punto de vista de la intensidad. Yo además creo que la vida y tanta historia que he recorrido como que me ha enseñado a estar más templada ante las dificultades. Entonces cuando se pone álgida la cosa, cuando empieza a haber agresividad, como que esto no me agarra como me agarraba antes, logro mantener una cierta, digamos, distancia y logro mirar hacia adelante. O sea, hay un problema, se pone dura la cosa y ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? No me quedo pegada en el nudo que tú estás en ese momento, no me apanico, digamos. Igual hay cosas dolorosas. Yo he tenido cosas dolorosas en esta campaña, cosas decepcionantes, las hay, pero hay que tratar que no te arrastren y no quedarte ahí, porque lo fundamental es bien bonito, es conversar con gente sobre el futuro, es ver propuestas que te llegan, hay harto cariño en las campañas, eso siempre lo dicen los candidatos, pero es verdad. O sea, tú te mueves y la gente te recibe, te dice cosas y eso te carga, te genera harta energía. Y hay un producto que es maravilloso, que yo se lo recomiendo a quien quiera que me esté escuchando, un producto que funciona 100%, que se llama Adrenalina. La adrenalina cumple su cometido, pero absolutamente te levanta, te mueve, claro, te hace reponerte de todo, te tira mucha energía. Así que yo me declaro adrenalino dependiente en esta etapa. Carolina Toá, quiero hablar un rato de tus hijos, Emilio y Matilde. Ambos estudiaron leyes. Así es. Ambos estudiaron leyes en la Universidad de Chile, lo que es una suerte de tradición familiar. Así es. Ambos parecen estar decididos a tomar el camino de la política. No, te diría que más mi hija Matilde que Emilio. Emilio más está en el tema ambiental. Él quiere dedicarse al derecho ambiental, al tema de... Que también es política, digamos. Bueno, sí, claro, pero no es la política contingente, por decirlo así, pero tiene mucha motivación política y mirada política de las cosas. Pero Matilde es frente amplista. Sí. ¿Cómo vamos a manejar el tema aquí al domingo? Con mucho amor. ¿Te comprometió el voto? Mucho amor. ¿No? Sí, yo creo que va a votar por mí igual, sí. Y me ha acompañado en varias cosas. Cuando fue la inscripción de las campañas, me acompañó al CERVEL. Entonces, antes de ir al CERVEL, había una previa en que nos íbamos a juntar todos los candidatos y yo le dije, ya, Matilde, vamos a pasar primero un punto de encuentro con los demás candidatos y después nos vamos al CERVEL. Ya, y nos fuimos caminando y cuando íbamos acercando me dice, mamá, ¿y dónde es la previa esta que vamos a tener? En el local del Frente Amplio. Y me dicen, no me hagas eso, van a estar todos mis compañeros en Frente Amplio. Y llegamos ahí y los chicos del Frente Amplio la abrazaron, le dijeron, Mate, no te preocupes, todos sabemos, y bien, buena onda, y qué sé yo. No hay drama, en eso creo que ha habido suficiente, digamos, apertura y consideración. Es una pregunta relativa a ella, pero, o sea, que de alguna manera te toca a ti. ¿No te importa que se dedique a la política? No, me gusta verla tan motivada. Me gusta porque además no es algo que yo les he pedido, les he inculcado, ellos se han motivado solos. Creo que la escuela ayuda mucho. Es una escuela que te hace pensar, te hace cuestionarte, la escuela de Derecho. Y creo que también el tiempo que les tocó vivir, pues la Matilde entró a la universidad cuando venía toda esta ola feminista tan fuerte que había habido justo antes, que había movilizado a los estudiantes, que había puesto el tema, que había generado un montón de cambios. Entonces era una cosa totalmente que había que estar. O sea, su naturaleza fue quiero estar, quiero participar. La mala suerte es que vino justo todo el tema de la pandemia. Ella su primer año en la universidad estaban online haciendo las clases. Entonces, no sé, ni siquiera se veían. Pero igual encontró su colectivo, su espacio, y esto lo fue motivando. En cambio, mi hijo, yo creo que entró a la universidad mucho menos como con el tema político metido, pero en los estudios fue agarrando
esta motivación por el tema ambiental, fue descubriendo más como lo potente que puede ser el derecho para trabajar los temas ambientales, y desde ahí se fue como cada vez matriculando más en el derecho desde ese punto de vista. Ese fue el tema del derecho que más le gustó. Y a ambos les gusta el derecho penal también, fíjate. ¿Alguna deuda como madre, no? O sea, miles. ¿La peor, la que más te atormenta? Pucha, ausencias. Y yo pasé toda la crianza de mis hijos haciendo malabarismo. Creo que encontré fórmulas bien extremas, pero que lograron mantenernos apegados. Mi hijo Emilio, que es el más grande, creció haciendo campaña, o sea, fue a hacer ferias puerta a puerta cuando tenía 2 meses, 3 meses, y lo llevaba a todo el mundo y pasaba de brazo en brazo. Mi hija acostumbrado a eso, claro. Acostumbrado a eso. Mi hija Matilde nació cuando era diputada. A los 10 días volví al Congreso con ella, recién nacida. En esa época no había postnatal para las parlamentarias, nada, no había nada. A los 10 días, y fue conmigo 2 años al Congreso. Se iba conmigo y volvía todos los días. Y yo la dejaba encargada con el comité del partido no sé cuánto, con la secretaria de la comisión no sé qué, se la dejaba y pasaba también de brazo en brazo. Y la verdad es que creo que han crecido bien mis niños, a pesar de eso, que nunca han sentido que su mamá no los quiere. Siempre me han reclamado más tiempo, es verdad. Siempre me han reclamado más tiempo, y también mucha gente de la política me ha reclamado que no iba a ciertas reuniones. Yo no iba a las noches a ninguna cosa, por ejemplo. El típico cóctel en la embajada, esas reuniones, siempre les hice el quite porque priorizaba estar en la casa. Siempre tironear, la verdad es que uno vive tironear. Eso es, y deja muchas cosas por hacer. Pero hay que encontrar el mejor equilibrio posible, pues esta idea de que las madres somos perfectas, que todo lo podemos, uno aprende que no logra ser perfecta, que fallas muchas veces, pero que se puede. Nos llega una pregunta, Carolina, de Karim Carmona, desde Calama. ¿Qué la hace diferente de los demás candidatos para que yo decida votar por usted el domingo en las primarias? Bueno, primero, somos de familias políticas distintas, ¿no? Mi familia, el socialismo democrático, es la tradición como a nivel internacional de la socialdemocracia, y en Chile es la tradición del Partido Socialista, el Partido Radical, del PPD, después, más recientemente, el Partido Liberal. Creo que somos corrientes políticas distintas en el sentido que el socialismo democrático siempre ha apostado a un Estado muy fuerte en la protección de los derechos sociales, pero una economía también muy fuerte, fundada especialmente en el desarrollo de la actividad privada. Siempre hemos pensado que el encuentro como virtuoso que permite avanzar a la sociedad es un Estado fuerte, capaz de resolver los problemas, digamos, del bienestar social, y una economía vigorosa que genere crecimiento, que produzca y que tenga una organización del trabajo respetuosa de los derechos laborales y de ir creciendo en las garantías de los trabajadores. Yo creo que otras izquierdas apuestan mucho más a que el factor de cambio principal está en el Estado, fundamentalmente. Le dan menos relevancia a lo que puede pasar desde el sector privado para que la sociedad avance. Segundo, yo creo que yo soy de una izquierda que tiene una tradición crítica de los socialismos reales, cosa que no hay en el PC, y tiene una tradición crítica de sí misma. Es una izquierda que se ha hecho autocríticas muchas veces, y yo creo que ni en el Partido Comunista ni en el Frente Amplio hay una tradición autocrítica. O sea, de hecho yo he intentado en todos los debates hacer preguntas respecto a ver qué autocrítica tiene respecto de esto, y no hay autocrítica, no se genera esa reflexión, se considera que eso debilita tu postura, y yo considero que es al revés, que cuando tú haces lecturas críticas de ciertos episodios, de ciertos, digamos, periodos, eso te permite evolucionar. Y yo creo que una tercera diferencia muy grande es que este sector que vivió la dictadura, que tiene muchas víctimas, y yo creo que otros sectores también los tiene, el Partido Comunista, por cierto, generó de esa experiencia una convicción de defensa de los derechos humanos y de la democracia en toda circunstancia, que significa que no tenemos ningún matiz en condenar violaciones o regímenes autoritarios, sean de izquierda, se definan progresistas, no hacemos ninguna diferencia. Y eso no ha sido lo mismo en el caso de nuestros aliados, donde ha habido conductas más variadas, o han ido cambiando de opinión, o simplemente no se refieren y no condenan en estos temas. Yo creo que esas son diferencias generales. Ahora, si tú me dices, metámonos en la salud, la seguridad,
ciertamente podemos encontrar más diferencias específicas. Ahora, ¿qué tenemos en común? Eso es bien importante. Es una primaria, pues. Sí, claro. pues. Somos todos fuerzas progresistas. ¿Y eso qué quiere decir? Que creemos que el avance de la sociedad no depende de que cada uno, con su esfuerzo individual, su iniciativa, dándole espacio a la creatividad, haga su aporte, sino que depende en gran parte de que colaboremos, que haya solidaridad y que cuidemos que nadie quede atrás en las cosas esenciales. Somos sectores políticos que pensamos que ciertas cosas básicas en la vida, como la educación, la salud, no deben depender del bolsillo. La sociedad se la tiene que garantizar a todas las personas, independiente de su origen, de su familia, independiente de los proactivos que sean los papás. Todo el mundo tiene que tener acceso a la misma calidad de educación y de salud. Venga de donde venga, esté donde esté. Y pensamos además, y tenemos esa mirada, de que la economía, su avance, su digamos, dinamismo, se traduce en bienestar social en la medida que va complementada con políticas públicas. La economía sola, creciendo, ciertamente es mejor más plata que menos plata siempre, ¿verdad? Pero el puro crecimiento de la economía, si no hay un pacto social de cómo esa riqueza llega a todo el mundo, siempre se queda coja para producir un verdadero desarrollo en el sentido profundo, integral del término. Carolina, tu papá me tocó la cabeza cuando se sublevó el Tacna. ¿De verdad? Sí. Yo iba caminando por Club Hípico y venía tu papá de vuelta con el General Prats y tuvo la deferencia de tocarme la cabeza. ¿De verdad? ¿Cuál es el origen de los Toa? Mi abuelo era catalán, ¿Ya? de una provincia que se llama Lleida, que es como hacia el interior de Cataluña, no es para la parte costera. Es un apellido que hemos tenido distintas interpretaciones de dónde viene. Algunos dicen que es originario catalán, otros dicen que es un apellido árabe, otros dicen que son judíos que se convirtieron, y a mí me encanta vivir con esa ambigüedad, fíjate. ¿Sí? En lugar de tratar de aclarar de dónde viene realmente, yo digo, soy todas esas cosas. Vengo de un origen catalán remoto, o vengo de un origen árabe, o vengo de un origen judío. Todas esas cosas son parte de mi historia. Cuando los árabes llegaron a España. Sí, po. Pero ahora, no llegaron mucho a Cataluña, esa fue la zona que menos llegaron, pero algunos se habrá colado también, po. Sin duda. Sí, fueron 700 años que estuvieron los árabes ahí. No es poca cosa. No es menor. Mucho tiempo. Si llega a la presidencia, te va a mover prioritariamente esclarecer la muerte de tu padre, ¿o no? Sinceramente, Aldo, espero que el hecho de ser presidenta no cambie el rumbo de la justicia. O sea, yo no espero que vayan a investigar con más ganas porque soy presidenta que si no lo soy. Han investigado con pocas ganas, digamos. O sea, para mí es muy frustrante, fíjate. Muy frustrante porque hemos estado detrás de esto largo tiempo. La investigación dilucidó, porque se hicieron peritaje, que la versión original de la dictadura de suicidio quedaba descartada, que había sido un homicidio, pero no ha logrado dilucidar quién lo ejecutó. Y esa es una parte muy relevante de tener verdad. Ahora, ya la justicia es otro paso más, ¿no? Que hay una sanción, pero yo creo que en el orden, yo he vivido la película completa. Primero es tener una idea de qué pasó, ya sabemos que fue un homicidio. Segundo, tener verdad en el sentido de quién fue, quién lo ordenó. Y lo último, justicia, que haya sanciones para quienes lo hicieron. Nosotros estamos recién en la primera estación, a esclarecer los términos en que murió mi padre, pero los hechos como fueron todavía no están en los participantes y menos las condenas. Y eso es una frustración, es un dolor para nuestra familia, pero yo sinceramente espero, y mi expectativa es que el afán con que la justicia investiga no depende del cargo que uno tenga. Tiene que ser con la misma fuerza siempre. Carolina, ¿quién maneja la finanza en tu relación? ¿En mi relación con Mario? Sí. No, es que nosotros tenemos finanzas separadas, él tiene su casa, yo tengo mi casa. ¿Todos separados? No, casa separada. Casa separada y cada uno tiene su finanza. Su finanza. Y cuando vamos a comer, se paga, cada uno paga, o paga uno, invita a otro, vamos rotando. Pero lo que sí es que lo que no entra por ni un lado es la billetera fiscal. Eso te quiero decir, no participa de este asunto. Pero si te reprocha algún lujo, ¿no? ¿El ministro? Sí. No. Ninguno. No, porque tampoco soy de unos lujos reprochables. No, está bien. Soy de gustito. Pero él es de una austeridad encomiable también, ¿no? No, sí, también tiene su gusto. También tiene sus lujos. Sí, su gusto. Es que no son lo mismo los lujos que los gustos. Un lujo. Yo creo que los gustos, darse gustos en la vida, yo creo que ser feliz es un gran propósito en la vida. Y se puede ser feliz con problemas, se puede ser feliz con estrés.
Hay una lucha, es un trabajo ser feliz. y cuando uno trabaja, da resultados para buscar la felicidad. Carolina Toa, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Aldo País ADN. quedó sorprendido con la... ¿Qué fue lo que se cayó? ¿Se cayó algo? No sé, son las sillas, algún día la vamos a tener que cambiar. Carolina, Como decía lo electrodoméstico, algo se cayó. Algo se cayó, exactamente. Y después quedó la tendalá. Entonces me voy antes que quede la tendalá. Muchas gracias por esta entrevista. toda la suerte que se merezca el próximo domingo. Carolina Toa. Muchas gracias, Carolina. invitadas todas y todos a votar este 29 de junio. Muchas gracias. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.